El motivo de esta conferencia de prensa es hablar sobre un grupo de empresarios chiapanecos que están detenidos. El pasado 2 de febrero, ya pasó tiempo, me había pronunciado justamente sobre este tema en particular, sobre el desalojo y detención de empresarios que se estaban manifestando en las afueras de la Torre Chiapas. Había empresarios que en pleno uso de sus derechos de libertad de expresión y de manifestación estaban pidiendo al gobierno del estado el pago de diferentes adeudos que tenían pendientes. En aquella oportunidad yo comenté que había un tufo entre la sociedad, entre los medios de comunicación que cubrieron este tema, de aplicación selectiva de la ley. ¿Por qué creemos que esto está ocurriendo así? De los 63 detenidos ese 2 de febrero, 63 detenidos, hoy se mantiene en reclusión a 4 personas: Sayi Yasmín Martínez Camacho, Óscar Alfonso Constantino Ortega, Jorge Ricardo García Ramos y Rafael Jiménez Arecha. El pasado 1 de marzo me reuní con ellos en el penal de El Amate, allá en Cintalapa, y en ese momento ellos me solicitaron directamente denunciar una serie de hechos que a su parecer consideran graves irregularidades por el proceso judicial que les impiden tener pues un proceso justo y en ese sentido recuperar su libertad. Déjenme decirles cuáles son esas irregularidades. Número 1, el delito de lo que se les acusa y que los tiene privados de su libertad, simple y sencillamente no ocurrió. Se les está acusando de despojo agravado. Esto no ocurrió así. Nunca fue la intención de la protesta tomar la torre. Es como pensar que porque alguien se manifiesta en el Zócalo, inmediatamente tiene la intención de apoderarse del Palacio Nacional y de convertirlo en un bien privado. Eso configuraría el delito de despojo, no es el caso. Segundo, se habla de despojo agravado, supuestamente, por haber hecho uso de violencia. Hay suficientes pruebas, incluidos videos, que demuestran que el ingreso a la torre fue pacífico, por una razón: no hubo violencia y está demostrado en los videos. Tercero, la persona que presenta la denuncia por el supuesto despojo dice ser la representante de la sociedad operadora de la Torre Chiapas, una supuesta entidad que tiene como objeto administrar el inmueble. ¿Pero qué creen? No existe esa entidad, no existe la operadora Torre Chiapas, por una razón: existió en su momento, pero fue en el año 2013 que el gobierno del estado le solicitó al Congreso del Estado disolver esta operadora. Cuarto lugar, a los empresarios detenidos se les aplicó la medida cautelar más extrema, pues la prisión preventiva, como muchos saben, se da solamente para casos de delitos graves y el despojo no es un delito grave por el que se les está acusando. El asunto es que en ese momento ellos no van a tener posibilidad de llevar su caso en libertad, lo que hace evidente que no se aplica la presunción de inocencia. Y quinto y último, Iván Martínez Villatoro, que es el juez de control del Amate, fíjense ustedes lo que hizo: estableció un periodo de hasta 6 meses, 6 meses para la presentación de pruebas, 6 meses adicionales a los que reunió la Fiscalía en el momento de ejercer la acción penal contra los empresarios. ¿Qué significa esto? Que la resolución de inocencia o de culpabilidad será hasta que concluya el plazo de los 6 meses, que es a todas luces excesivo. La intención, pues, es muy clara: no es aplicar la ley, no es un tema de justicia, sino de escarmiento y de mantenerlos detenidos el mayor número de tiempo posible, con un delito que no existe, con un querellante que tampoco existe. Por esas razones es que hoy, desde el Senado de la República, en la representación que ostento y además en la responsabilidad política
que amerite este caso, son tres cosas las que estamos pidiendo. La primera, pues que la Procuraduría actúe conforme a su mandato, sin facciones, sin consignas, y que si no encuentra elementos suficientes para suponer la existencia de algún delito, pues ejercer la facultad exclusiva de desistimiento de la acción penal. Segundo, y lo más importante, al Poder Judicial del Estado de Chiapas, al Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Consejo de la Judicatura, a que conformen una comisión para investigar cualquier hecho que pueda constituir una violación a las garantías o cualquier irregularidad que altere alguna disposición legal, y bajo el principio de máxima publicidad, sus resoluciones y sus informes de los avances sobre este caso, que ya fue considerado como relevante por la propia Fiscalía, pues se den a conocer. Y particularmente al juez de control Iván Martínez Villatoro del Poder Judicial del Estado, a que salvaguarde los derechos procesales de las partes y proteja los derechos humanos de los inculpados. Asimismo, es importante que este juez se cerciore de quien se dice ofendido tenga no solamente un legítimo interés, sino que tenga representación en el caso, porque reitero, esa sociedad ya no existe. Me parece que estamos viendo un caso más de la politización de la justicia. Se está utilizando como escarmiento de adversarios y eso se genera un pésimo precedente para un Estado que está plagado de injusticias sociales, sí, pero también de injusticias jurídicas, como es este caso. Hoy la justicia para los que son de un partido, o son afines al gobierno, se aplica de manera distinta, y eso no puede seguir ocurriendo así. ¿Quién garantiza dentro de las instituciones chiapanecas no solamente la aplicación de la ley, sino que su aplicación sea imparcial, pronta y expedita? El eslogan del Poder Judicial de Chiapas dice: justicia para todos y todas. No, no hay justicia aquí. Hay justicia para quien decide el titular del Poder Judicial. Y eso no puede seguir siendo así. Politizar la justicia, partidizarla, utilizar sus recursos con motivaciones políticas es peligroso en una democracia. Por eso es que estamos solicitando estas concretísimas medidas para que estos empresarios chiapanecos pues lleven este juicio en libertad y garanticemos el cumplimiento por parte del Poder Judicial de sus responsabilidades.